gracias, doctora Rivas, por esta excelente presentación, unos electrocardiogramas espectaculares. La siguiente presentación la va a efectuar el doctor Esteban González Torrecilla y lleva por título el electrocardiograma de las taquicardias supraventriculares. Pues muy buenos días a todos y mi agradecimiento a la sección por su invitación. Por hablar de lo de siempre, yo empezaría comentando que no es nada inhabitual que cuando uno tiene que hablar de diagnóstico diferencial electrocardiográfico, ¿verdad?, de las taquicardias supraventriculares, aparezcan estos diagramas de flujo que más que ayudar casi agreden al observador y que fundamentalmente además se basan en intentar identificar esa onda P que muchas veces tanto nos cuesta y que unos localizan y otros no. Así están las cosas. En cualquier caso, ese diagnóstico diferencial lo conocemos de sobra si estamos delante de una taquicardia auricular o de una taquicardia ortodrómica mediada por una vía accesoria oculta y, por tanto, sin información relevante en el electro en ritmo sinusal o se trata simplemente de una taquicardia por reentrada intranodal. Hay que reconocer que bien poquitos son los pacientes que llegan al laboratorio con un diagnóstico de taquicardia auricular todavía por dilucidar. La inmensa mayoría de las veces alguien le ha hecho algo esa conducción AV para que ponga en evidencia el mecanismo de esa taquicardia auricular que nos orienta mucho de entrada al estudio electrofisiológico. Por otra parte, ha sido habitual decir que el diagnóstico diferencial, si casi lo cerramos entre taquicardias intranodales o taquicardias mediadas por una vía accesoria oculta, pues al final todo termina en un manejo muy similar, todo termina en un estudio electrofisiológico muchas veces y que además del diagnóstico nos aporta la solución definitiva del paciente. Lo cierto es que no solamente es mi experiencia, sino que es una experiencia bien consistente de una sección que aporta afortunadamente los resultados de sus ablaciones y la verdad es que la tasa de éxito agudo de una taquicardia intranodal bien no se parece tampoco a la obtenida a la hora de ablacionar vías accesorias y más aún ocultas. Tampoco lo es la tasa de complicaciones, casi el doble a la hora de intentar llevarnos el segundo sustrato mediado por vías accesorias ocultas y, por tanto, extremos relevantes de una información que interesa tanto al operador como al paciente y que si se puede sugerir a priori, pues mejor que mejor. No es lo mismo tener taquicardias intranodales que taquicardias mediadas por una vía accesoria. Muchas veces nos encontramos con esto, nos encontramos con que incluso pudiendo comparar de forma inmediata el electro en ritmo sinusal, recién terminada la taquicardia, con el electro en taquicardia y poder valorar la existencia o no con más precisión de signos positivos, pues nos encontramos que esos signos positivos brillan por su ausencia y, sin embargo, hay que reconocer que siendo por una parte un fenómeno bastante frecuente, hasta un tercio de nuestros casos no tenemos signos positivos electrocardiográficos a la hora de valorar si estamos delante de una taquicardia intranodal o delante de una taquicardia mediada por una vía accesoria, pues no es menos cierto que su ausencia nos tiene que abonar con un 77% de probabilidad, que tampoco es un 50%, hacia el segundo sustrato. Aquí estamos delante de una taquicardia intranodal a la hora de no identificar ondas P visibles que nos abonan a un diagnóstico de vía accesoria oculta o a la hora de la existencia o no de pseudoondas R en V1 o pseudoondas S en V en cara inferior, que como sabemos todos casi nos garantizan en gran medida la existencia de una taquicardia intranodal, o a la hora de valorar la existencia o no de una taquicardia de alternancia en la amplitud de los QRS que vale de bien poco y que a punto está de no conseguir significación independiente en ese diagnóstico diferencial electrocardiográfico del que me toca hablar. Así las cosas y con una serie relativamente amplia, la verdad es que el diagnóstico electrocardiográfico de ambos sustratos mediante el electro es bastante flojito, por lo menos en nuestra experiencia, rasando el 70% no llega y absolutamente comparable
con el hecho de preguntarle a la señora o al señor cuándo empezó usted con esto y si nota o no palpitaciones en el cuello. Una tasa de complicaciones, de clasificaciones correctas del 70 y poco %, y ya digo, absolutamente comparable a un análisis electrocardiográfico. Lo mejor, combinar la información de una anamnesis tan absolutamente inmediata, casi demográfica, ¿verdad?, porque el sexo ni siquiera hay que preguntarlo en general, y analizar razonablemente lo que da de sí el electro. No nos tiene que extrañar lo poquito que da juego la alternancia del QRS. Seguimos sin saber verdaderamente si esa alternancia del QRS es idéntica cuando nos encontramos con este caso en que a la alternancia de las amplitudes de los QRS se asocia alternancia de los RSRs y que explicarían bastante más qué es lo que ocurre con esas amplitudes por diferente refractariedad en los diferentes ciclos, pero no es menos cierto que vemos con relativa frecuencia que esa alternancia de los QRS además es un fenómeno muchas veces transitorio. Así las cosas, no nos tiene que extrañar que nos sirva de tan poco en el diagnóstico diferencial. Hasta un 10% de taquicardias intranodales van y resulta que también tienen alternancia en los QRS, como ocurre en este caso. Tampoco sabemos lo que significa tener alternancia en muchas derivaciones, tener alternancia en pocas, etcétera. Menos sabemos todavía de esto. Y fíjate que llevamos 110 años con el asunto del electrocardiograma. Hasta un 31% de nuestras clasificaciones incorrectas de pacientes en los que creemos que tiene una taquicardia ortodrómica mediada por una vía accesoria oculta, pues resulta que involucran a pacientes con taquicardias intranodales absolutamente atípicas. Es un electro muy poquito caracterizado el de las taquicardias intranodales atípicas. Algunos de los detalles ni siquiera pasamos a analizarlos. Hay quien valora la existencia de un decalaje temporal entre ondas P retrógradas en unas derivaciones inferiores frente a V1, más complicado que real. En cualquier caso, por hablar de una situación que no es tan infrecuente, cuando uno está delante de un paciente con taquicardias intranodales típicas y con su electro documentado, si en el estudio o en otro documento electrocardiográfico vemos ondas P retrógradas, lo primero que tiene que pensar es que estamos delante de una forma atípica de taquicardia intranodal antes de volvernos locos con otros sustratos como vías accesorias asociadas. Menos conocido, más divertido, evidentemente, y aparentemente paradójico es eso de las taquicardias supraventriculares con disociación auriculoventricular, como este caso, por ejemplo, de un paciente que hasta os pongo estrellitas con una disociación AV absolutamente clara, un crío con una taquicardia ectópica de la unión, o este otro caso rarísimo de un paciente con taquicardias ortodrómicas mediadas por una vía nodoventricular. Son casos raros, pero con disociación AV, o esta aparente disociación AV que no era real al depender de una taquicardia con doble conducción nodal y además intermitente que nos daba este electrocardiograma tan curioso. También hay leyendas como, por ejemplo, hablar de pseudoondas Qs en pacientes con taquicardias intranodales. Bueno, pues en 600 electrocardiogramas tabulados todavía estamos por encontrar una pseudoonda Q en cara inferior, por muy negativo que sea el intervalo VA. Hombre, si a eso le añadimos un intervalo HV de 75, pues evidentemente es una combinación óptima, pero absolutamente excepcional a la hora de identificar semejante signo, que ya digo que lo abono más a la leyenda. También es una leyenda eso de pensar de que descensos del ST, alteraciones de la repolarización de ese tipo del orden de 2-3 milímetros nos abundan o nos favorecen un diagnóstico real a favor de taquicardias mediadas por una vía accesoria oculta. Hombre, evidentemente, cuando nos encontramos con esto, con descensos de hasta 6 milímetros en esas derivaciones anteriores y contados, como decía Estefanía Riva en su día, a partir de los 80 milisegundos del punto J, pues sí,
uno tiene que pensar que efectivamente estamos con más probabilidad delante de una vía accesoria oculta. En ocasiones hay que esperar a que desaparezcan esas alteraciones de repolarización para poder valorar cambios entre taquicardia y ritmo sinusal, como comentaremos luego. Por otra parte, ¿quién iba a pensar que este paciente sin un solo signo positivo en el electro, aquí no hay manera de identificar ninguna onda P, pues tenía una vía accesoria oculta como brazo retrógrado que sostenía las taquicardias del paciente? Como para analizar en estos dos casos la polaridad de la onda P retrógrada, ante que no se ha escrito de esto y que en cierto modo es en muchos casos una pequeña quimera aclararse si existe esa onda P y qué polaridad tiene. Así son las cosas. Mi convicción es que hay que aprovechar muchas veces las coincidencias, aprovechar el momento en el sentido de que, por ejemplo, en este paciente que durante una ergometría, un paciente joven, aparece este tipo de taquicardia que no sabíamos si era una taquicardia sinusal en el esfuerzo máximo, con todos los artefactos que suele aparecer en el momento de la taquicardiación máxima para acabar de complicar la cosa, pero que sin embargo un trigeminismo auricular en el posesfuerzo inmediato nos identifica una onda P de la misma morfología que la que tenía en taquicardia, orientándonos claramente a la existencia de, primero, una taquicardia patológica, segundo, una taquicardia focal y probablemente de origen cristal. Ya es infrecuente que un paciente que termina sus taquicardias con extrasístoles ventriculares no tan precoces, tenga una taquicardia que no involucre al ventrículo, como sí ocurría en este paciente con una taquicardia mediada por una vía accesoria oculta. O este otro caso en el que uno aprovecha la aparente paradoja, ¿verdad?, de una aceleración del ciclo coincidente con la desaparición de la aberrancia y estrechamiento del QRS, que prácticamente nos garantizan un diagnóstico de vía accesoria y además no cualquier vía accesoria, sino que con toda probabilidad una vía accesoria de pared libre izquierda. Son casualidades que no cuesta nada fijarse, como en este paciente, por ejemplo, que visto el electro en taquicardia, en el panel que tiene a la izquierda, pues uno pensaría más bien quizá en una vía accesoria oculta, pero que sin embargo el comportamiento con el ATP, pues sí que nos puso en evidencia la existencia de una clara conducción dual, ¿verdad?, en esta taquicardia con esta alternancia de los ciclos que, por supuesto, no siendo en absoluto diagnósticos, sí nos abren la posibilidad de otro sustrato, que fue el que realmente tenía. La paciente tenía una taquicardia intranodal y además unas alteraciones basales de la repolarización que costaba identificar y comparar con el ritmo sinusal. Cuando uno tiene la suerte de ver el inicio de la taquicardia, pues mejor que mejor, un extrasístole auricular que se nos produce una taquicardia con semejante prolongación del PR y con la aparición de pseudo-Rs, pues verde y con asas. O cuando uno encuentra una taquicardia con ese patrón tan absolutamente característico, ¿verdad?, esa onda P absolutamente equidistante de dos complejos QRS, eso es una taquicardia intranodal con bloqueo 2.1, mientras no se demuestre lo contrario. Hay patrones morfológicos que no tienen vuelta de hoja. En cualquier caso, ya digo que hay que aprovechar el momento, como tanta cosa de la vida, ¿verdad? Y está claro que la comparación de la repolarización en taquicardia y en ritmo sinusal es la mejor estrategia a la hora de poder identificar eso que llamamos ondas P retrógradas. De lo nuevo, pues de lo nuevo la verdad es que poquita cosa, como os podéis imaginar, con semejante asunto del electro de las taquicardias supraventriculares. Eso de fijarnos en la elevación del ST en AVR a la hora de abonarnos a un diagnóstico de vía accesoria oculta, os garantizo que falla más que una escopeta de feria. Sí que es verdad que no cuesta nada con fijarse en la existencia de pseudo-Rs en AVR, por algo AVR siempre ha sido la derivación que más se ha parecido a V1, o la presencia de esas pequeñas melladuras que sí pueden aparecer también en taquicardias intranodales y que se detectan de nuevo al compararlos con el ritmo sinusal del paciente. En cualquier caso, lo que uno tiene claro es que el mejor amigo de una buena interpretación electrocardiográfica, o lo que da de sí
esa interpretación electrocardiográfica en pacientes con taquicardias supraventriculares, sobre todo paroxísticas y desde luego regulares, es preguntarle a la señora cuándo empezó usted con esto y si nota o no palpitaciones en el cuello. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Ha sido muy, muy interesante. Ahora nos va a hablar el doctor Rubín sobre el electrocardiograma del flúter y de la taquicardia auricular. Hola, buenos días a todos. Gracias, en primer lugar, al comité organizador por la invitación, a vosotros por estar aquí hoy, para que pueda comentaros un poco lo que yo considero más interesante que nos puede aportar el electrocardiograma en el manejo del flúter y de la taquicardia auricular. Dos arritmias que, si abrís cualquier libro de cardiología, podréis ver que siempre están en capítulos aparte, lo cual podría apuntar un poco a que estas dos taquicardias estarían un poco metidas aquí a calzador. Pero no es así, sino más bien todo lo contrario, porque como veremos, tanto el flúter como la taquicardia auricular tienen una estrecha relación, tan estrecha que incluso podemos pensar que, vamos, y en gran parte son la misma taquicardia. Para demostrar este hecho, vamos a comenzar haciendo un poco de historia con la clasificación del flúter. El flúter se clasificó una de las primeras clasificaciones fue en los años 70, el grupo de Montpellier, que dividían el flúter en flúter común, que es el que todos conocéis, con ondas F negativas, que ya se habían descrito 60 años antes. También el flúter no común, con las ondas F positivas en la cara inferior, y otro patrón que denominaron impuro, que era bueno, un patrón con unas ondas entre flúter y fibrilación auricular más rápidas. 9 años más tarde, el grupo de Alabama lo dividieron en tipo 1 o tipo 2, dependiendo de las frecuencias de las ondas y de si se suprimían o no con el estudio electrofisiológico. A partir de entonces, en una serie de estudios se fueron identificando distintos circuitos. El primero que se identificó fue el más frecuente, el circuito antihorario a nivel del del anillo tricuspideo, el horario, el de vena cava inferior, vena cava superior, otros asociados a cicatrices de artriotomía o escaras, septales, de venas pulmonares, de seno coronario. Todo esto hizo que se necesitara también una clasificación electrofisiológica. Una de las primeras clasificaciones electrofisiológicas en el grupo de San Francisco, la Universidad de California, fue en el año 97, en el que hicieron una división muy sencilla, en el que dividían entre flúter típico, lo dividían entre el antihorario y el horario, y flúter atípico el resto. En el año 2001 se creó un grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología y la Norteamericana de Arritmias y Estimulación, en el que englobaban ya todas las taquicardias. Las clasificaban en taquicardia auricular focal y macrorreentrante, y ahí ya incluyeron el flúter típico antihorario y el horario como un tipo de taquicardia auricular macrorreentrante. Finalmente, en el año 2004, el mismo grupo que 7 años había hecho de San Francisco hizo otra aproximación más práctica, más encaminada a lo que necesitaría un electrofisiólogo a la hora de determinar cuál tiene que ser el abordaje a la hora de hacer una ablación. Lo dividían en flúter auricular derecha o izquierda, y el de derecha, pues, si era dependiente o no de istmo cavo tricuspidio. ¿Cuál es el concepto global de taquicardia auricular? La taquicardia auricular, como todos sabéis, es la originada en las aurículas, que no requiere del nodo auriculoventricular para su mantenimiento. Hay dos tipos, la focal y la macrorreentrante. Hablaré en principio de la macrorreentrante porque posteriormente seguiré hablando del flúter. Es la que ocurre alrededor del ostáculo central, de varios centímetros de diámetro, como sabéis. Cuando introducimos unos electrocatéteres y mapeamos esas aurículas, nos damos cuenta de que la actividad eléctrica ocupa la mayor parte de la longitud del ciclo. Y en el electrocardiograma, ¿cómo se traduce eso? Que es de lo que trata
hoy el tema? Pues se traduce en que la onda P suele ocupar un porcentaje importante que estos autores decidieron, bueno, llegaron a la conclusión de que era mayor del 45% del ciclo, y la onda P ocupa bastante, ocupa bastante parte del ciclo también, que pusieron el límite en 160 milisegundos. Entonces, ¿qué? Después de todo este tema, después de todas estas clasificaciones, una manera sencilla con la que nos podríamos quedar a la hora de decidir y de poder clasificar estas taquicardias, si tenemos un electrocardiograma y tenemos un flúter en nuestras manos, con un electrocardiograma solo, ¿qué podríamos decir de eso? Podríamos dividirlo entre común y no común. Común sería el característico en forma de dientes de sierra, y no común, en principio, sería cualquier otra morfología. Ahora bien, si tenemos una validación electrofisiológica, pues ya podríamos dividirlo entre típico, que sería el horario o el antihorario, y atípico el resto, y ya le podríamos poner un apellido, de vena pulmonar, de escara, lo que queráis. Y yo, pues, recomendaría olvidar el tipo 1 y tipo 2 de Wells, más que nada porque lo único que ha aportado, pienso yo, es confusión en todo este tema. ¿Qué determina la forma de la onda F del flúter? Lo determina, en primer lugar, la zona del flúter, el sentido de la reentrada, la existencia de cirugía o no, o ablación previas, y las características de la conducción intrainterioricular. Otros factores, alguno de ellos curioso, como es el caso de este paciente. Estos son dos electrocardiogramas del mismo paciente, en el que a la izquierda podéis ver en las derivaciones de la cara inferior un flúter que, bueno, podríamos decir que es común, aunque la verdad no es muy común. En cambio, en el de la derecha se puede parecer, como veis, un poco más a una taquicardia auricular. Tiene una línea isoeléctrica intermedia. Pero este electrocardiograma no solo es del mismo paciente, sino que además es del mismo estudio, y es que además es la misma taquicardia. ¿Y eso qué ha ocurrido? ¿Qué ha determinado en este caso el cambio en la forma F, de la onda F? Pues exclusivamente la relación de esa onda F con el QRS. La conducción AV ha variado ligeramente y ha hecho que una de esas ondas F quede escondida por el QRS, y de esa manera pues puede haber confusiones y puede modificarse con cambios tan mínimos como este que tenemos aquí. Tipos electrofisiológicos de flúter. Bueno, ya todos los conocéis. El más frecuente, 80 y tantos % de ocasiones, el flúter antihorario. Características: las ondas en dientes de sierra, negativas en la cara inferior, descenso lento, ascenso rápido, positividad final, y con una activación en sentido antihorario en el anillo tricuspidio, bajada por la cara lateral, final de la cara lateral, que es lo que determina esa positividad final de la onda F. Istmo caotricuspidio, coincide con la pendiente de descenso lenta, ascenso por la cara septal y el giro en el techo de la aurícula. Electrocardiograma del segundo flúter por orden de frecuencia, el antihorario. En este caso, el circuito es el mismo, la frecuencia suele ser la misma, pero el sentido del giro es totalmente contrario, y por eso vemos unas ondas F positivas en la cara inferior y negativas en V1, totalmente contrario a lo que veíamos en el antihorario. Característicamente, esa morfología se describe como en forma de M en las ondas F en la cara inferior. A mí la verdad que me recuerda mucho a las ondas P mitrales, la P mitral de la estenosis mitral, me recuerda bastante. Y se ve también en forma de W, como veis abajo, en V1. La activación es totalmente contraria, en sentido horario, cara lateral, techo de la aurícula, invasión a través del haz de Bachmann. En el caso de la antihorario, que no lo comenté, la invasión de la aurícula izquierda suele ser a través del seno coronario, baja por el septo y llega otra vez al istmo caotricuspidio. Hay otros tipos electrofisiológicos de los que hablaré muy poco.
Probablemente el tercero por orden de frecuencia, el de vena cava inferior, en el que vemos una reentrada a nivel de la desembocadura de la vena cava inferior, del que se generan dos frentes de activación que, dependiendo de dónde colisionen, pues tendremos una morfología electrocardiográfica o no. Lo más habitual es que colisionan en la cara lateral baja y por eso determinan que desaparece la parte de la activación antihoraria que dependía de esa parte lateral baja. Y eso lo que se veía en el electrocardiograma era esa positividad final, por eso la manera de diferenciar esos dos, el antihorario del de vena cava inferior, es ver que puede desaparecer, vamos, no existir esa positividad final en la onda F. El flúter de vena cava superior suele ser, no siempre, pero suele ser similar al flúter horario, suele tener esa disposición en la desembocadura de la vena cava superior y la activación suele bajar por el septo, por eso se parece bastante al flúter horario. El flúter de cicatriz es de morfología muy variable, depende de qué tipo de dónde está esa cicatriz, de cuál es el sentido de la reentrada alrededor de esa cicatriz. En este caso, que en el ejemplo, como es una derecha, pues como veremos después, es bifásico o negativo la onda F en V1, nos habla de algo derecho y bueno, puede parecerse al flúter horario o antihorario dependiendo de cómo invadan el resto de la aurícula. Algo más, bueno, el flúter de aurícula izquierda, hay distintos patrones, aunque habitualmente, en primer lugar, suelen tener una onda F positiva en V1, lo veis ahí en el ejemplo. Suelen tener escasa amplitud en el resto de derivaciones, sobre todo en las inferiores, y un flúter, una reentrada muy típica, muy característica, la del flúter septal izquierdo, que es el del ejemplo, en el que vemos que tiene una onda F positiva en V1 y el resto muy plano. De hecho, si veis, parece incluso un ritmo nodal si no viéramos la derivación en V1. En ocasiones, como es el caso del ejemplo, puede parecerse a una taquicardia auricular y suele asociarse a cardiopatía significativa. Ahora bien, tenemos el electro y tenemos el estudio electrofisiológico. Vamos a ver cómo podemos correlacionarlos o cómo se correlaciona un electro con el estudio electrofisiológico. La aproximación más similar, más parecida, que más nos puede ayudar a contestar esta pregunta es un estudio de estos autores que con 186 flúteres los dividieron en lo que ellos denominaron electrocardiograma típico. Típico es el reconocible, el que podemos diferenciarlo como negativo en la cara inferior, ondas diente de sierra, característico del antihorario, y el característico del horario positivo en las ondas F positivas en la cara inferior. Pues bien, cuando tenemos un electro de esas características, el 90% de ellos acertamos y es sísmico. Solo nos equivocamos un 10%. En cambio, cuando no tenemos un electro reconocible de esas dos morfologías tan características, esto ya las apuestas se dividen y ya no podemos acertar con tanta probabilidad. Acertamos que el 60% no es ísmico, cuando es atípico, cuando no tiene una morfología reconocible, pero aún así el 40% de ellos sigue siendo ísmico, con lo cual en el estudio de estos autores, pues el 77, casi el 80% de los casos fueron ísmicos, a pesar de que algunos de ellos no tenían un electro con morfología reconocible. ¿Qué diferencia hay entre horario y antihorario? Y me dirán, bueno, es que la diferencia es toda porque me acaba de contar que unas tienen unas ondas F negativas en la cara inferior, otras son positivas y donde es negativo en V1, en el otro es positivo, con lo cual la diferencia es total. Lo que ocurre es que cuando ponemos los pies en la tierra y bajamos a la realidad, esto ya no es tan claro. Y este estudio, con 47 flúteres, nos acerca un poco a la realidad y es interesante por ello. Y lo que nos dice es que estos pacientes tenían 47 flúteres ísmicos, ya sabían que eran ísmicos, pasaban por el istmo caudal-tricúspide o bien eran antihorarios u horarios, y lo que hicieron fue analizar 3 electrofisiólogos retrospectivamente
el electrocardiograma para ver cuál era la polaridad en la onda F en la cara inferior. En el flúter antihorario se correlacionaba bastante bien con la polaridad de la onda F negativa, el 80%. En el flúter horario ya no pasaba lo mismo, solo el 59%. ¿Y el problema cuál era? El problema era que se veía positiva, se veía en una situación totalmente contraria. No, lo que ocurría es que sencillamente 3 electrofisiólogos no fueran capaces de ponerse de acuerdo hacia dónde apuntaba una onda F, sobre todo cuando el flúter había sido horario. En el 35% de los casos, un tercio, pues no llegaron a ninguna conclusión, no sabían si era positiva o negativa. Ellos idearon describir unos criterios de diferenciación que tampoco voy a comentar, más que nada por falta de tiempo, y porque me interesa más comentar la distinción entre flúter derecho y flúter izquierdo, que sí que es útil en el manejo cuando nos planteamos, por ejemplo, hacer una ablación. Para saber si es derecho o izquierdo, aunque hay múltiples algoritmos, una de las cosas que podemos, que yo considero más útiles, es ver cómo es la morfología de la onda F en V1. Si es negativa, suele ser derecho. Si es positiva precedida al componente negativo, habitualmente y por frecuencia probablemente nos estemos encontrando con un flúter antihorario, con lo cual es derecho. Si es positiva, suele ser izquierdo. Y si es isoeléctrica o bifásica, no nos identifica la zona. Estas son distintas morfologías. A la izquierda una morfología antihorario en V1, morfología del horario. Abajo veis esa morfología en W. Y el de pared libre derecha, que suele ser bastante negativa y probablemente con una transición tardía en las precordiales. Y en las del lado izquierdo, como veis, 2 ejemplos, pues en V1 tenemos unas ondas F positivas. Pasamos a hablar de la taquicardia auricular, focal, perdón. La taquicardia auricular focal, en contraposición a la reentrante, se inicia en una pequeña área. Después, pues la conducción se discurre centrífugamente hasta el resto de las aurículas. La activación eléctrica ocupa una pequeña parte de la longitud del ciclo y eso en el electro se traduce porque tenemos unas ondas P más pequeñas, que suelen ser menos de 0,16 segundos, y la onda P ocupa, en principio, no siempre, pero una pequeña parte del ciclo que estos autores pues, pusieron el punto de corte en el 45%. ¿Saber el mecanismo de la taquicardia auricular focal nos puede ayudar en algo? Bueno, más bien no. Únicamente, entre otras cosas, porque el electro no identifica prácticamente nunca el mecanismo de la taquicardia, excepto en un caso en el que si tenemos la suerte de detectar el inicio o la finalización de una taquicardia auricular automática, podemos ver una característica típica que tiene, y es que se produce una taquicardización progresiva en el inicio y una lentificación progresiva de las ondas P al final. Es lo que se denomina el calentamiento o el enfriamiento de la taquicardia. Nos apunta a una taquicardia auricular automática y nos puede ayudar a ver qué hacemos con ella, o mejor, a ver qué es lo que no hacemos. ¿Por qué? Porque la taquicardia auricular automática habitualmente no responde a la estimulación, a la sobreestimulación, solo se suprime temporalmente. No responde a la adenosina, suele arrancar después de que se suprime temporalmente con adenosina, y sobre todo no responde a la cardioversión, y sí que responde más bien al beta bloqueante. El resto pues no es útil, entre otras cosas, porque, como digo, no se puede identificar el mecanismo de una taquicardia con el electrocardiograma. ¿Cuál es el electro de la taquicardia auricular? Esto está extraído de un libro de electros, esta definición, más que nada, bueno, para criticarla un poco. Ondas P uniformes distintas a la sinusal. Cuidado, hay focos de la crista terminal alta, cercanos a la desembocadura de la vena cava superior, que son muy cercanos al nodo sinusal y hacen que esa onda P sea indistinguible de la onda P sinusal. A una frecuencia que suele discurrir entre 130 y 250, pues puede ser distinta.
separadas por un intervalo isoeléctrico, pero cuidado, una taquicardia tan rápida como una a 250 puede hacer que sea muy difícil de detectar un intervalo isoeléctrico en medio de las ondas P. La conducción auriculoventricular suele ser, bueno, puede ser 1,1 o con algún grado de bloqueo, y cuando es 1,1, pues como muestro en el ejemplo, el intervalo RP suele ser mayor que el PR. Uno de los aspectos importantes, pienso yo, para ver que nos puede aportar el electro en el manejo de la taquicardia auricular es saber de dónde procede, más que nada por acceder, ver qué acceso tenemos que realizar a la hora de hacer una ablación. Si tenemos que hacer un acceso transeptal o no, podemos quedarnos en la aurícula derecha. Esas son de las derivaciones, los polos positivos, de las derivaciones que más nos pueden ayudar en la localización de una taquicardia auricular. Bueno, todos sabéis, por supuesto, que un foco derecho se alejaría de AVR y V1, con lo cual sería negativo, y se acercaría a las derivaciones 1 y AVL y sería positivo. Un foco izquierdo haría exactamente lo contrario. Un foco superior se acercaría a las derivaciones inferiores, con lo cual veríamos una onda P positiva, y lo contrario, pues negativa, si es un foco inferior que se aleja de las derivaciones inferiores. A lo largo de los años, los autores han generado muchos algoritmos. Alguno de ellos, no es muy complejo, pero sí que es muy difícil de recordar. Hay otros que parecen mapas de carreteras, en los que además, yo creo, según qué carretera cojas, puedes acabar aquí en Santander, en Cádiz o puede variar bastante el tema, sobre todo porque si veis los carteles que nos indican hacia dónde tenemos que tirar en la autopista, pues pueden ser de la índole, arriba si veis, mirar pues la amplitud de la derivación 1 si es mayor o igual a 50 microvoltios. O, por ejemplo, en el medio, si la fase positiva en V1 es mayor o igual de 80 milisegundos. Probablemente eso en un electrocardiograma, en la práctica, en la realidad cotidiana, pues es bastante complicado. Por eso yo prefiero este tipo de aproximaciones, que corresponde al grupo pragmático de San Francisco, que con sus 31 modestas taquicardias auriculares lo que hicieron fueron dividirlas en derechas o izquierdas, izquierdas abajo, derechas arriba, ahí las tenéis, y sencillamente se pusieron a medir P's, ondas P's, la amplitud de las ondas P, y vieron en qué derivación era el más distinto, eran más distintos. Vieron que fue V1 la que mantenía esos datos más, la que diferenciaba más izquierda y derecha con esos valores predictivos que son bastante buenos. Por ello, yo lo que propongo es la versión más simplificada que yo conozco para localizar un foco de la taquicardia, en la que si fuera V1 positivo sería izquierda, si no lo es sería derecha, si es una onda P positiva en la cara inferior sería superior, y si es inferior sería, si es negativa sería inferior. Estos son algunos ejemplos para acabar. Otro dato también característico, la negatividad de la onda P en AVR, que veis ahí, típica de las taquicardias auriculares de la crista terminal, laterales derechas. Otro foco cercano al ostium del seno coronario, negativo en la cara inferior, isoeléctrico en V1, otro similar. Y otro cristal bajo en el que veis negatividad en la cara inferior, y también se vuelve a ver esa negatividad en AVR. Y ya para finalizar, las conclusiones, tener en cuenta que el flúter típico es una entidad porque, dado que tiene unas características clínicas definidas, la diferencian del resto de las taquicardias, y eso es lo que las mete siempre en un capítulo de un libro aparte, pero hay que recordar que no deja de ser un tipo de taquicardia auricular macrorreentrante. Hay dos morfologías electrocardiográficas características que nos pueden ayudar a tener una localización ísmica. El electro puede ayudar a localizar el flúter en los típicos, ya no es lo mismo en los atípicos. Una derivación muy útil, como os digo, es V1, nos ayuda bastante en la localización. En cuanto a la taquicardia auricular, pues conocer el mecanismo nos puede ayudar, pero exclusivamente si tenemos la suerte de
de ese dato de ver ese dato del calentamiento o el enfriamiento. También ayuda al electro en la localización de la taquicardia auricular. Y para finalizar, una reflexión, y es que a pesar del tiempo transcurrido, el electro continúa siendo la primera y más útil herramienta en el diagnóstico y manejo inicial de las arritmias auriculares. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por esta estupenda presentación. No has puesto ningún electro del pseudoflúter de los pacientes con Parkinson o temblor esencial, que también se ve a menudo. La siguiente presentación la va a llevar a cabo el doctor Ángel Martínez Brotons y va a hablar sobre las taquicardias de QRS ancho. Hola, buenos días. Agradecer a la sección por invitarme a hablar de las taquicardias de QRS ancho. Las taquicardias de QRS ancho siguen siendo un reto diagnóstico cuando nos enfrentamos al electro y que, según el diagnóstico que lleguemos, va a tener implicaciones pronósticas, tanto en la situación aguda de urgencias, que necesitamos un tratamiento inmediato del paciente, como en el manejo posterior del paciente. Sabemos que el 80% de las taquicardias QRS ancho en urgencias van a ser una taquicardia ventricular, y si tenemos los antecedentes del paciente, si ha tenido infarto, insuficiencia cardíaca o angina reciente, que el valor predictivo positivo para una taquicardia ventricular es mayor del 98%. Los síntomas son importantes para conocer el estado clínico, para saber la situación hemodinámica del paciente, pero no para el diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS ancho. Y es muy importante obtener un buen registro electrocardiográfico para poder realizar un buen diagnóstico. El QRS estrecho, como todos sabemos, se produce porque ocurre una despolarización simultánea desde 3 zonas al mismo tiempo en el ventrículo, mientras que cuando ocurre un QRS ancho se produce por una activación lenta en alguna zona, tanto del inicio o en el final de la despolarización del miocardio ventricular. Los 3 mecanismos de taquicardia del QRS ancho son las taquicardias supraventriculares, que presenten un trastorno de conducción previo o se produzca una aberrancia de rama durante la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular, y se produce la despolarización lenta al final del QRS, la presencia de una taquicardia supraventricular con conducción por una vía accesoria, en la que se produce una despolarización lenta desde la zona de inserción de la vía accesoria, o la presencia de una taquicardia ventricular donde el inicio de la despolarización se produce en la zona de inicio de la taquicardia. Las claves en el electro para poder diferenciar estos tipos de taquicardia de taquicardia de QRS ancho van a ser la presencia de disociación auriculoventricular, diferentes patrones morfológicos que nos van a orientar hacia el diagnóstico, y la velocidad de despolarización ventricular, tanto inicial como final del QRS. La disociación auriculoventricular es un criterio práctico y muy útil, es casi 100% específico, y puede estar presente en el 50% de las taquicardias ventriculares. Como vemos en el ejemplo, vemos una disociación, vemos una actividad auricular totalmente disociada de la actividad ventricular. A veces es más difícil de encontrar y hay que buscar en múltiples derivaciones para poder encontrar la actividad auricular. Nos ayuda en ciertos casos la presencia de latidos de captura o latidos de fusión, en los que la actividad auricular llega por el sistema de conducción, llega a producir un QRS más estrecho durante la taquicardia, aunque las limitaciones que tenemos es que solo vamos a identificar una actividad auricular disociada en el 20% de las taquicardias de QRS ancho. Y eso se debe a que en muchas ocasiones nos va a haber un déficit de visibilidad de la actividad auricular durante la taquicardia, sobre todo en taquicardias rápidas, y se ha postulado como la derivación, utilizando la derivación de Lewis, que es una derivación bipolar entre el segundo y cuarto espacio intercostal derecho, paraesternal derecho, podríamos ver bien la actividad auricular y en ciertos casos poder detectarla cuando en las derivaciones convencionales no lo encontramos. Luego se han descrito ya desde hace mucho tiempo patrones morfológicos que nos van a llevar a un otro diagnóstico que iremos viendo.
En el 1978 el doctor Wellens ya agrupó estos criterios que sugerían taquicardia ventricular, que estaba la disociación auriculoventricular, la presencia de latidos de captura o de fusión, la concordancia positiva o negativa del QRS en precordiales y también los criterios morfológicos en V1 y V6 según el patrón de la configuración de la taquicardia. En el caso del patrón concordante, la concordancia negativa es 100% específico de taquicardia ventricular, la presencia de QS en todas las derivaciones precordiales, porque ningún tipo de taquicardia supraventricular puede producir un patrón similar que se aleje de las 6 derivaciones precordiales. La concordancia positiva es casi 100% específica de taquicardia ventricular, aunque puede estar presente en casos de taquicardias antidrómicas por una vía posterior o lateral izquierda. Y luego, digamos, ya están los criterios morfológicos un poco más complejos que vamos a ir viendo. En este trabajo de 1997, el grupo del doctor Almendral intentó calcular la especificidad de los diferentes criterios morfológicos que se habían ido describiendo para taquicardia ventricular en pacientes con trastorno de conducción intraventricular. Así vieron que el patrón, en un patrón similar a bloqueo de rama derecha, un QRS principalmente positivo en V1, cuando el patrón es una R inicial mayor que la R final, tiene una especificidad del 98% para el diagnóstico de taquicardia ventricular. Es muy poco frecuente que esto ocurra en un trastorno de conducción. Cuando en un patrón similar a un bloqueo de rama derecha, en V6 vemos patrones de QS, QR o una R sin onda S final, también es muy específico para el diagnóstico de taquicardia ventricular. La presencia de una Q en V6, un patrón con onda Q o QS en V6 en morfologías similares a un bloqueo de rama izquierda, tiene un 92% de especificidad para el diagnóstico de taquicardia ventricular. La ausencia, este es un criterio que luego veremos, la ausencia de un patrón RS en cualquier derivación precordial, sobre todo cuando se asemeja a un bloqueo de rama izquierda, tiene un 91% de especificidad para taquicardia ventricular. Cuando tenemos un eje superior derecho, cuando el patrón morfológico en V1 es similar a un bloqueo de rama derecha, un 87% de especificidad para taquicardia ventricular. La presencia de una R monofásica o bifásica en V1, cuando en lugar de la trifásica que se produce en los trastornos de conducción, tendría un 80% de especificidad. Cuando tenemos una S profunda, que hace que el ratio RS sea menor de 1, en V6, en patrones similares a un bloqueo de rama derecha, un 85%, y ya menores serían la presencia de una R mayor de 30 milisegundos en V1 V2 o el intervalo inicio de R nadir de la onda S en V1 V2 mayor de 60 milisegundos en patrones similares a un bloqueo de rama izquierda. La presencia de una muesca en la parte descendente de la S en patrones similares a bloqueo de rama izquierda. Otro criterio bastante utilizado, que es el inicio, el intervalo entre inicio de la R hasta el nadir de la S de más de 100 milisegundos en cualquier derivación precordial que tengamos un patrón RS, tendría un 63% de especificidad. Y ya unas especificidades menores, la presencia de un eje que se habían postulado como criterios, la presencia de un eje izquierdo en una morfología similar a un bloqueo de rama derecha, o la duración del QRS más de 140 milisegundos en una especificidad del 43%. Para todos estos criterios, que algunos son complejos, y para intentar agrupar algunos de ellos y llegar a un diagnóstico de una forma muchas veces escalonada, una forma más fácil, se han propuesto diferentes algoritmos. Primero es el algoritmo clásico de Brugada, que se describió en 1991, y sobre los que los demás algoritmos han intentado comparar al algoritmo de Brugada. Probablemente es el más usado tanto en nuestro medio como de forma en todo el mundo, y todos se han intentado comparar para intentar mejorar este algoritmo. Analizaron 554 taquicardias del QRS ancho, que tenía un diagnóstico electrofisiológico y tenía una aproximación escalonada con 4 pasos.
los resultados en sus casos fueron de un 98% de sensibilidad para el diagnóstico de taquicardia ventricular y una especificidad alrededor del 96% para taquicardia ventricular. Hay que destacar que ninguno de los pacientes tenía presitación ni llevaba tratamiento antiarrítmico, que es una causa frecuente de dificultad en el diagnóstico. Los 4 criterios de su algoritmo era la ausencia de un patrón RS en precordiales, que para ellos en sus casos era 100% específico de taquicardia ventricular, aunque la sensibilidad era del 21%. No consideraban patrones RS, ni los patrones QR, ni QRS, ni QS, ni las Rs monofásicas. Y solamente se decía que tenía un patrón RS si se podía medir el intervalo entre RS. Luego, el segundo criterio es la duración del intervalo desde el inicio de la R hasta el nadir de la S, la parte más negativa de la S, si esto era más de 100 milisegundos. El tercer criterio era la disociación auriculoventricular, que le salió una especificidad cercana al 100%, aunque una sensibilidad también baja. Y luego cogían varios criterios morfológicos que ahora veremos. Así, el algoritmo quedaba, como todos conocemos, en varias preguntas escalonadas. Si había ausencia de patrón RS en precordiales, si la respuesta era que no había ningún patrón RS, llegamos al diagnóstico de taquicardia ventricular y no seguimos en el algoritmo diagnóstico. Si existía ese patrón RS, habría que medir desde el inicio de la R hasta el nadir de la S en cualquier derivación con RS. Si era más de 100 milisegundos, llegaríamos también al diagnóstico de taquicardia ventricular. Si no, si era menor de 100 milisegundos, se llegaba al criterio de disociación auriculoventricular, que si era positivo llegamos al diagnóstico, y si no, llegamos a los criterios morfológicos de taquicardia ventricular en V1 y V6. Si estos criterios nos daban el diagnóstico de taquicardia ventricular, ya nos quedamos ahí, y si no, el diagnóstico por exclusión era de taquicardia supraventricular con aberrancia. Esto, pues, tenía para ellos un 98% de sensibilidad y un 96% de especificidad. Para los criterios morfológicos tenían que cumplir, en este caso, tanto un criterio en V1 como un criterio en V6 para llegar al diagnóstico de taquicardia uventricular, y en caso de no cumplir uno en V1 y otro en V6, el diagnóstico por exclusión era la taquicardia supraventricular. Los criterios que utilizaron morfológicos en el algoritmo de Brugada en patrones similares a un bloqueo de rama derecha en V1 eran la presencia de R monofásica o patrones de QR o RS en V1, y en V6 la presencia de R monofásica o patrones con Q, QS o QR, o la relación RS menor de 1, una S de mayor tamaño que la R en V6. La presencia de dos de ellos daba el diagnóstico de taquicardia ventricular, mientras sugería taquicardia supraventricular la morfología típica trifásica en V1 y en V6, o la R mayor que la S en V6. En aquellos pacientes con bloqueo de rama izquierda sugería taquicardia ventricular la presencia de una R mayor de 30 milisegundos en V1 o V2, el intervalo entre inicio de la R hasta el nadir de la S de mayor de 60 milisegundos, o la presencia de una muesca en la parte descendente de la S. Y tenía que cumplir también uno de los criterios del V6, es la presencia de cualquier onda Q en V6 o la presencia de una R monofásica en V6. 3 años después se describió el algoritmo de Griffith, que era una aproximación diferente, que lo que intentaba era que no diagnosticar mal las taquicardias ventriculares, digamos, que no se nos pasen las taquicardias ventriculares, y se realizaba el diagnóstico inicial por defecto, era taquicardia ventricular, salvo que se demostrase lo contrario con unos criterios estrictos de bloqueo de rama. Analizaron 102 pacientes, tuvieron una sensibilidad del 90% para taquicardia ventricular y una especificidad del 76%, y si incluían un criterio más, que era la disociación auriculoventricular, la sensibilidad les llegaba al 96% para las taquicardias ventriculares. Entonces, lo que decían es que toda taquicardia regular de QRS ancho era una taquicardia ventricular, salvo que cumpliera criterios estrictos de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Estos criterios son los clásicos de la presencia de un patrón R
S con R' mayor que la R inicial en V1 y un patrón con RS con una S más pequeña que la R en V6. Eso es el bloqueograma derecha. En el caso del bloqueograma izquierda, la presencia de QS o una RS con un intervalo de inicio de R al nadir de la S de menor de 70 milisegundos. Y en V6, una onda R sin presencia de ningún tipo de onda Q. En el año 2000 apareció el siguiente algoritmo, que es un algoritmo mucho más complejo, que no vamos a extendernos, que intentaba no llegar a un diagnóstico con un solo criterio, sino sumar la razón de probabilidad que habían calculado, según estudios previos, de cada uno de los criterios y hacer una multiplicación compleja con una asignación de una razón de probabilidad a cada criterio y llegando a un diagnóstico. Esto no vamos a extendernos porque es bastante complejo y poco útil. Y en los últimos años lo que han aparecido son dos algoritmos monoderivación que utilizando una sola derivación intentan llegar al diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS ancho. El algoritmo que usualmente utiliza AVR se describió en el año 2008. Eligieron AVR porque podría ser la derivación más sensible para intentar diferenciar las taquicardias de QRS ancho, ya que en ritmo sinusal la activación normal siempre se aleja de AVR. Y en los bloqueos de rama también no hay activaciones iniciales que se acerquen a VR. Sin embargo, en varios tipos de taquicardias ventriculares sí que pueden haber activaciones iniciales o globales del QRS hacia AVR. Cogieron 483 taquicardias del QRS ancho con diagnóstico electrofisiológico. Incluyeron todo tipo de taquicardias y bloqueos de rama persistentes y toma de fármacos antiarrítmicos. Y su hipótesis era que la presencia de una R inicial dominante o la presencia de una R, una Q de más de 40 milisegundos o la presencia de una muesca en la parte descendente de un QRS negativo daría el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y otro criterio, que sería el último dentro del algoritmo, es el ratio de la velocidad de activación inicial por la velocidad de activación final, que vamos a ver ahora. Este ratio determinaría la velocidad, si la velocidad de despolarización inicial de los ventrículos es más o menos rápido que la velocidad de despolarización final. En los casos de despolarización inicial más lenta daría el diagnóstico de taquicardia ventricular y en los casos de velocidad inicial más rápida daría el diagnóstico de taquicardia supraventricular. Y medirían, aquí están algunos de los ejemplos del trabajo, medirían en los primeros 40 milisegundos, el primer cuadradito, el número de milivoltios de cambio en milivoltios y haciendo un ratio daría más o menos de 1. Así el algoritmo en AVR nos diría que inicialmente con una R predominante inicial en AVR daría el diagnóstico de taquicardia ventricular y nos seguiríamos en el algoritmo. Si no existe R predominante inicial, veríamos si hay una onda Q o una R inicial de mayor de 40 milisegundos, daría también el diagnóstico de taquicardia ventricular. Si no es así, la presencia de la muesca en la parte descendente del inicio negativo del QRS en AVR daría el diagnóstico también de taquicardia ventricular y si no ya llegaríamos, bueno, veremos, al criterio del ratio de la velocidad inicial por la velocidad dividido por la velocidad final. Estos son los patrones con R inicial o con Q inicial con una R posterior o el QS con la muesca o el QS con una despolarización muy lenta inicial que darían diagnóstico de taquicardia ventricular y los demás de taquicardia supraventricular. Y el criterio del ratio, si fuese menor de 1, una velocidad inicial lenta comparada con la velocidad terminal, daría el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y si no, se llegaría al diagnóstico de taquicardia supraventricular. Así, viendo solamente una derivación, podríamos ver que Rs principalmente positivas, de inicio positivo, o con un QR, daría directamente el diagnóstico de taquicardia ventricular. Sus resultados fueron que no era aplicable en el 0,2% de los casos, un 91,5% de precisión diagnóstica, un 96% de sensibilidad
y lo compararon también con el algoritmo de Brugada, diciendo que le salían unos resultados mucho mejores porque en su aplicación del algoritmo de Brugada los resultados no eran los del estudio original de Brugada. Las limitaciones que vieron ellos eran aquellos casos con infarto anteroseptal o que presentasen escaras en zonas ventriculares de activación tardía, las taquicardias fasciculares o las taquicardias que tienen la salida cercana al sistema His-Purkinje y pueden invadir de forma precoz el sistema His-Purkinje y dan una despolarización por parte del sistema His-Purkinje, o las taquicardias ventriculares rama-rama, el uso de fármacos antiarrítmicos de grupo 1 y las taquicardias preexcitadas. Y finalmente, en el 2010 apareció este último algoritmo que también es de una sola derivación, que solamente se fija en la derivación de 2 y que utiliza un criterio como discriminador de taquicardia de QRS ancho. Miden desde el inicio, en la derivación de 2, desde el inicio de la despolarización hasta el primer cambio de polaridad, tanto sea positivo como negativo. Ellos lo llaman el tiempo hasta el pico de la onda R en D2, pero digamos que también puede ser negativo. Y lo analizaron en 218 electrocardiogramas de taquicardia de QRS ancho con diagnóstico o electrofisiológico o por electrogramas. Y esto, digamos, que se basa en la diferente velocidad de conducción inicial en las taquicardias supraventriculares comparado con las taquicardias ventriculares. Esta sería alguna de las mediciones que ponen en el trabajo, desde el inicio de la exploración en D2 hasta que ocurriese el primer pico y se medía digamos, este intervalo. Lo que vieron es que el intervalo era mucho menor en las taquicardias supraventriculares con trastorno de conducción o con vías accesorias. Sin embargo, era mucho mayor en los pacientes con taquicardia ventricular. Hicieron las curvas ROC y el criterio que les salía como mejor sensibilidad y especificidad sería el punto de corte a partir de 50 milisegundos de este intervalo, daría el diagnóstico de taquicardia ventricular y les salía una sensibilidad del 93% y una especificidad del 99%, con una buena concordancia interobservador. Las limitaciones que ven ellos a la aplicación es que la aplicación de este algoritmo en las taquicardias de QRS ancho es que en muchos casos es difícil definir el inicio y el pico de los complejos, como sería el caso que ver el inicio justo para medir en milisegundos a veces va a ser complicado. ¿Cuál de todos es mejor? Pues cada uno se ha ido comparando al de Brugada y han dicho que por lo menos, muchos de ellos han dicho que es mejor y otros que por lo menos son iguales que el de Brugada, que es el clásico. El año pasado hubo un trabajo que comparaba los 5 algoritmos, que en 260 electros con taquicardia de QRS ancho, que no excluían ningún tipo de taquicardia, con un diagnóstico definitivo, analizaron un cardiólogo y un electrofisiólogo con los 5 algoritmos cada uno de los electros. Y lo que vieron es que prácticamente ninguno de los algoritmos podían ellos obtener los mismos resultados que en los estudios originales y que observaban una frecuencia de discordancia entre los 5 algoritmos. Y solo 1 de cada 3 de los electros se podía hacer con los 5 algoritmos el mismo diagnóstico correcto y que fuese concordante entre ellos. Lo que vieron es que, en cuanto a sensibilidad, el algoritmo más sensible era el de Griffith, que daba el diagnóstico inicial de taquicardia ventricular, salvo que se demuestre lo contrario, y el siguiente, el de Brugada y el bayesiano. Y claramente tenía una sensibilidad mucho menor del pico hasta la R en D2. Sin embargo, en cuanto a especificidad, claramente este algoritmo en D2 tenía un 82% de especificidad, mientras los demás, el siguiente era el Brugada y los demás estaban alrededor de un 50% de especificidad. En cuanto a precisión diagnóstica, el porcentaje de correctos diagnósticos, el que mejor precisión diagnóstica tenía era el algoritmo de Brugada y los demás eran un poco menores. Daban como posibles diferencias las diferencias de su estudio a todos los estudios originales en el tipo de pacientes que se habían incluido en cada uno de ellos y por eso podían salir resultados diferentes de sensibilidad y especificidad en la aplicación de los algoritmos. Y lo que concluían es que el algoritmo de Brugada era ligeramente mejor que los demás en cuanto a resultados, que parece que ofrece el mejor balance entre sensibilidad y especificidad,
aunque los resultados son menores que en el trabajo original, que el criterio de intervalo entre el inicio de la R hasta el nadir de la S de más de 100 milisegundos en cualquier precordial era el que llevaba el diagnóstico en el 32% de los casos, y esto, como era el criterio menos específico de todos, hacía disminuir la especificidad del trabajo, del criterio, del algoritmo. Que el algoritmo de Griffith es muy fácil de usar, por solamente presentar 2 escalones, y que tenía una buena sensibilidad, aunque lógicamente tenía una especificidad muy baja y diagnosticaba mal muchas taquicardias supraventriculares. Que el algoritmo bayesiano no demostró ser mejor que el algoritmo de Brugada, y era muy complicado de hacer. Que el algoritmo de AVR tampoco, aunque en el estudio original salía que era mejor que el algoritmo de Brugada, en este estudio no demostraba ser mejor que el de Brugada, y que también en ciertos casos fijarse solo en un AVR no podía dar un diagnóstico porque no se podía aplicar por baja amplitud un QRS multifásico en AVR, y que hasta un 50% de los casos el diagnóstico se tenía que hacer con el ratio entre velocidad inicial y velocidad terminal, y esto era en muchos casos complicado o difícil o imposible. Y por último, el algoritmo en D2 era el que, en cuanto a su aplicación en sus casos, tenía mayor discrepancia entre los resultados que se habían publicado previamente, pero que era un criterio interesante porque presentaba una especificidad mucho mayor que los demás algoritmos, y que incluso ellos, si aumentaban el punto de corte, el nivel umbral para diagnosticar la taquicardia ventricular a 75 milisegundos, llegaría a una especificidad del 98%, aunque lógicamente bajaría la sensibilidad. En todos los algoritmos y en todos los criterios sabemos que las limitaciones van a ser la presencia de fármacos antiarrítmicos, la presitación, las taquicardias ventriculares que o utilizan el sistema de conducción o lo despolarizan muy inicialmente. Y podemos concluir que en el diagnóstico de las taquicardias de QRS ancho siguen siendo un reto diagnóstico, que lo que deseamos en el momento agudo, en las urgencias, es tener criterios de alta sensibilidad, y con ello el de Griffith y también el de Brugada tenemos una alta sensibilidad. Posteriormente, para un diagnóstico definitivo, existen criterios de alta especificidad o algoritmos con mejor especificidad que podremos aplicar, que ningún algoritmo es infalible, porque todos tienen sus problemas y sus limitaciones, y hay que conocer estas limitaciones para poder aplicarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez Brotons. Nos va a hablar ahora el doctor Óscar Cano Pérez, de interpretación de registros de desfibriladores implantables. Muy bien, buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la sección de arritmias por haberme invitado a participar en esta mesa tan interesante. Y a mí me ha correspondido hablar sobre la interpretación de registros intracavitarios en pacientes portadores de desfibrilador. Y todo ello en el contexto de una mesa cuyo objetivo era analizar la utilidad o el papel que cumple el electrocardiograma de superficie en el manejo de pacientes con arritmias. Hasta ahora hemos visto la utilidad del electrocardiograma de superficie en ritmo sinusal para establecer el diagnóstico de las arritmias, y posteriormente nos han hablado de cuál es la utilidad del electrocardiograma de superficie en el diagnóstico tanto de las arritmias supraventriculares como de las arritmias ventriculares. Siguiendo esta misma línea, yo lo que he planteado es tratar de valorar para qué nos sirven los electrogramas registrados en los dispositivos implantables en los pacientes con arritmias. De tal manera que vamos a empezar en primer lugar por lo más obvio. Para lo que sirven los electrogramas en los pacientes con desfibriladores es para establecer el diagnóstico de las taquicardias detectadas por estos dispositivos. Vamos a hablar en primer lugar de cómo establecen el diagnóstico diferencial los desfibriladores entre taquicardia supraventricular y taquicardias ventriculares. Después hablaremos también de cuáles son las limitaciones de estos algoritmos. Hablaremos también de si nos aporta algo el hecho de disponer de un electrograma auricular en los desfibriladores bicamerales frente al desfibrilador monocameral, y por último, dentro de este mismo apartado, de otras herramientas diagnósticas que también están basadas en el electrograma del intracavitario y que nos permiten también diferenciar los distintos tipos de taquicardias.
En segundo lugar, hablaremos de otra de las utilidades fundamentales de los electrogramas, que es que nos permiten también diagnosticar problemas de detección en los dispositivos implantables. Sabemos que los desfibriladores están sometidos a potenciales interferencias tanto de señales fisiológicas como de señales externas, y también a través de los electrogramas vamos a ser capaces de diagnosticar potenciales defectos o daños en el dispositivo. Hasta aquí, esto sería, y siguiendo un poco el título de la mesa, esto es lo de siempre, esto es lo que ya sabemos todos. Pero ¿y cuál es la novedad o lo novedoso? Pues lo novedoso es que podemos servirnos de los electrogramas registrados en los desfibriladores para intentar planificar y guiar nuestros procedimientos de ablación. Y esto es especialmente cierto en los casos de taquicardias ventriculares, como veremos al final de la presentación. Bien, empezando por lo más obvio, hemos dicho que la utilidad fundamental de los electrogramas registrados en un desfibrilador es la de permitirnos diagnosticar arritmias. Acabamos de ver en las presentaciones anteriores el papel del electrocardiograma de superficie en el diagnóstico de arritmias, pero existen ocasiones en las que el electrocardiograma de superficie pues, tiene sus limitaciones, ¿no? En esos casos, si tenemos la suerte de que el paciente lleva implantado un desfibrilador, pues podemos recurrir a los electrogramas que registra el desfibrilador para intentar establecer un diagnóstico definitivo. Este es un ejemplo de un paciente con una miocardiopatía dilatada isquémica, con un infarto previo y una fracción de eyección del 20%, al cual se le implantó un desfibrilador bicameral como prevención primaria de muerte súbita. El paciente consultó con una taquicardia regular de QRS ancho y atendiendo al electrocardiograma de superficie, y como acabamos de ver, pues si aplicamos los criterios vemos que es una morfología de bloqueo de rama derecha que tiene un patrón QS en las derivaciones precordiales, y si nos fijamos en AVR, pues vemos que tenemos una R monofásica. ¿Seríamos capaces de establecer un diagnóstico definitivo ya con este electrocardiograma? Bueno, pues podríamos tener alguna duda. Si exprimimos al máximo las capacidades diagnósticas del electrocardiograma y tenemos disponible el electrocardiograma en ritmo sinusal del paciente, vemos que un mes antes pues el paciente tenía un QRS estrecho y además un eje completamente diferente al eje durante la taquicardia. Bien, como teníamos la suerte de que el paciente llevaba implantado un desfibrilador, pues recurrimos a ver las señales del electrograma intracavitario, y como vemos aquí, los electrogramas nos muestran que había una relación entre aurículas y ventrículos de 1:1 al inicio del trazado, y si miramos más hacia la derecha hay un momento en que tenemos incluso más aurículas que ventrículos. En este caso, pues los electrogramas nos permitieron establecer el diagnóstico de una taquicardia supraventricular, en concreto pues un flúter auricular atípico de la aurícula derecha que pudo ser ablacionado exitosamente. ¿Cómo establecen los desfibriladores el diagnóstico de las taquicardias basándose en los electrogramas? Pues bueno, el criterio de inicio en todos ellos es la frecuencia de la taquicardia, y posteriormente podemos añadir a ese criterio otros discriminadores u otros algoritmos que nos van a permitir acercarnos más al diagnóstico, como son, por ejemplo, valorar la forma de inicio de la taquicardia, entendiendo que las taquicardias ventriculares típicamente tienen un inicio súbito, o la regularidad de los intervalos RRs, entendiendo que las taquicardias ventriculares tienen ciclos regulares. Además, podemos ir un paso más allá y aplicar otros algoritmos más complejos que van a permitir afinar más el diagnóstico. Entre ellos, el criterio de la morfología, un algoritmo que lo que hace es comparar la morfología del electrograma durante la taquicardia con la morfología durante el ritmo sinusal. Y si el paciente lleva un desfibrilador bicameral, obviamente aquí el diagnóstico diferencial se va a basar en la relación entre las señales que recogemos en la aurícula y las que recogemos en los ventrículos. Pero debemos ser conscientes de que todos estos algoritmos tienen sus limitaciones y debemos ser también capaces nosotros de interpretarlas. Sabemos que algunas taquicardias supraventriculares pueden alcanzar frecuencias cardíacas muy altas, de modo que si utilizamos como único criterio discriminador la frecuencia, pues podemos equivocarnos, ¿no? También debemos saber que la fibrilación auricular rápida muestra mucha regularidad en los intervalos RR y que esto también podría confundir al dispositivo. Del mismo modo que algunas taquicardias ventriculares presentan lo contrario, irregularidades en su ciclo, sobre todo al inicio, que también pueden ser fuente de confusión.
Además, no debemos olvidarnos que hay un 10% de taquicardias ventriculares que tienen unos electrogramas durante la taquicardia que son idénticos al electrograma en ritmo sinusal, por lo que si aplicamos exclusivamente los criterios de morfología, nuevamente nos podríamos equivocar. Este es un ejemplo de un paciente con un desfibrilador bicameral. Vemos en la imagen de arriba un episodio de taquicardia ventricular con disociación AV. Vemos el electrograma ventricular y bajo vemos su electrograma en ritmo sinusal, que es bastante parecido al electrograma durante la taquicardia. Luego, si nos basamos solo en esto, nos podríamos equivocar. Más limitaciones de estos criterios, bueno, también durante las taquicardias supraventriculares que cursan con aberrancia de rama, pues nos podemos encontrar que cambie el electrograma registrado por el dispositivo y esto pues, puede equivocar el diagnóstico de la taquicardia. Además, debemos ser conscientes de que la mayoría de los discriminadores de los que hemos hablado hasta ahora habitualmente no se suelen programar para taquicardias que caen en rango de fibrilación ventricular y en esa zona el dispositivo solo se va a guiar por la frecuencia cardíaca y esto también es una potencial fuente de equivocación. Y por último, los desfibriladores están diseñados para maximizar o para dar la máxima sensibilidad de diagnóstico de taquicardias ventriculares y todos ellos pues, disponen de criterios de seguridad como el tiempo máximo en taquicardia supraventricular, que significa que aunque el desfibrilador haya diagnosticado correctamente una taquicardia como supraventricular, si se mantiene en el tiempo, al final la va a interpretar como una taquicardia ventricular y va a acabar administrando las terapias. Este es un ejemplo de ello, una paciente con una cardiopatía congénita y una disfunción del ventrículo sistémico, era portadora de un desfibrilador monocameral y tuvo un episodio de taquicardia supraventricular adecuadamente reconocido por el dispositivo, comparando los electrogramas durante la taquicardia con el electrograma bipolar en ritmo sinusal eran idénticos, pero como la taquicardia persistía en el tiempo, al final el dispositivo, pues primando la seguridad, lo que acaba es aplicando todas las terapias programadas. Y bien, hemos visto cómo nos servimos de los electrogramas para establecer el diagnóstico diferencial de las taquicardias. Vamos a ver ahora si existe alguna ventaja o alguna utilidad adicional de disponer de la información de lo que está ocurriendo en la aurícula, es decir, en el DAI bicameral frente al DAI monocameral. A priori, pues parece muy interesante conocer cuáles son las señales auriculares durante la taquicardia, sobre todo si tenemos en cuenta que un 50% o más de las taquicardias ventriculares presentan disociación AV. Por lo tanto, en esos casos, el DAI bicameral me permitiría diagnóstico directamente. Sin embargo, hay que tener en consideración otros factores, como son que el hecho de implantar un cable adicional pues lleva asociada una cierta morbilidad y que los estudios iniciales que compararon estas dos alternativas pues no obtuvieron resultados contradictorios o más bien que eran incluso favorables al DAI monocameral. Esto también hay que ponerlo en contexto. En el momento en que se hicieron esos estudios, las capacidades de detección de los desfibriladores en cuanto a la señal auricular durante las taquicardias eran limitadas. Sin embargo, estudios posteriores más modernos tampoco han sido capaces de demostrar una superioridad manifiesta del DAI bicameral frente al monocameral en este sentido. Este es uno de los estudios más importantes que ha comparado las dos opciones, el estudio DETECT, que sí que fue capaz de demostrar que los desfibriladores bicamerales eran superiores, reduciendo el porcentaje de detecciones inapropiadas de taquicardias supraventriculares, de cualquier tipo de taquicardias, pero, sin embargo, no se pudo reducir la proporción de choques inapropiados a pesar de ello. Bien, ¿qué otras herramientas podemos utilizar para tratar de establecer el diagnóstico de las taquicardias registradas en un desfibrilador? Vamos a hablar de dos herramientas que nos han aportado el grupo del Hospital Gregorio Marañón. En la primera de ellas el doctor Atienza nos enseñó que era importante fijarnos en qué ocurre con la morfología del electrograma monopolar en determinados modelos de desfibriladores, en concreto de Medtronic. Lo que vieron fue que en esos modelos los pacientes, prácticamente el 100% de los pacientes presentaban un patrón morfológico con una R dominante en ritmo sinusal, mientras que cuando tenían una taquicardia ventricular ese patrón se convertía en una S dominante hasta en un 60% de los casos. Y ese patrón de S dominante era muy infrecuente o muy raro verlo en las taquicardias supraventriculares. Si esto no nos funcionaba, otro de los parámetros que nos podían ayudar era valorar el incremento en más de 20 milisegundos de la relación del inicio entre el electrograma monopolar con el inicio del electrograma bipolar en taquicardia y compararlo con ese mismo valor durante el ritmo sinusal. Utilizando estos criterios fueron capaces de obtener una sensibilidad del 97% para el diagnóstico de taquicardias ventriculares y con una especificidad del 100% para las taquicardias supraventriculares.
Otra herramienta aportada por el mismo grupo fue la del análisis del primer intervalo post-estimulación después de aplicar trenes de impulso de terapias antitaquicardias de forma secuencial y con diferente duración a diferentes tipos de taquicardia. Básicamente se trataba de, lo que hicieron fue a taquicardias tanto supraventriculares como ventriculares, les aplicaban de forma secuencial secuencias de ATP entre 5 y 10 latidos y se fijaban en qué ocurría con el primer intervalo post-estimulación. El fundamento electrofisiológico de esta maniobra era muy interesante, puesto que lo que presuponía es que si mi punto de estimulación está cerca del lugar del circuito de la taquicardia, como ocurre en las taquicardias ventriculares, voy a necesitar un bajo número de estímulos para penetrar en el circuito, mientras que si estoy más alejado del circuito voy a necesitar más. Además, si soy capaz de penetrar rápidamente en el circuito y lo hago con una estimulación no demasiado agresiva que me induzca a retraso de la conducción, lo que voy a conseguir es que ya le aplique 5 o 10 latidos en mi tren de impulso, el primer intervalo post-estimulación va a ser constante, no se me va a modificar. Mientras que lo contrario ocurriría en las taquicardias supraventriculares. Y esto fue lo que demostraron en las taquicardias ventriculares. Aplicaban, como vemos aquí, estos son los trenes de ATP, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10 latidos, y se fijaban en el primer intervalo postestimulación. Está señalado, con la flecha. En el caso de las taquicardias ventriculares, veían que ese primer intervalo post-estimulación se mantenía constante y además era de escasa magnitud, era un tiempo corto, mientras que en las taquicardias supraventriculares pues, el primer intervalo post-estimulación era más variable y además de mayor magnitud. Con ello fueron capaces también de establecer un punto de corte de variabilidad de este primer intervalo post-estimulación, de tal manera que cuando era por encima de 50 milisegundos, pues eso sugería de alguna forma el diagnóstico de taquicardia supraventricular. Bien, hasta aquí hemos hablado del papel del electrograma para el diagnóstico de la taquicardia. La segunda de las utilidades fundamentales de estos electrogramas registrados por los desfibriladores es la de permitirnos establecer el diagnóstico de problemas de detección de los dispositivos. Ya hemos hablado inicialmente de que el desfibrilador puede estar sometido a importantes problemas de detección por sobredetección o infradetección tanto de señales fisiológicas como de señales externas, y también podemos detectar problemas de integridad del electrodo fijándonos en los electrogramas registrados por los dispositivos. Uno de los ejemplos más habituales de problemas de sobredetección de señales fisiológicas es la sobredetección de la onda T. Esto es muy o relativamente frecuente en determinados grupos de pacientes con desfibriladores, por ejemplo en los pacientes jóvenes, donde el sobresensado de la onda T pues, origina un doble contaje que es interpretado por el dispositivo como una taquicardia aplicando una terapia inapropiada. También las interferencias externas las podemos diagnosticar a través de los electrogramas. Esta es una paciente con una cardiopatía congénita, una paciente joven con un desfibrilador bicameral que se sometió a un tratamiento de fisioterapia donde se utilizaban ondas electromagnéticas generándose ruido que era detectado por el desfibrilador, aunque afortunadamente la duración de esas interferencias no fue la suficiente como para generar terapias. Y por último, problemas de la integridad de los electrodos. También los podemos diagnosticar a través de los electrogramas. Esto es una fractura de un cable de desfibrilación donde podemos ver cómo el electrograma ventricular me está detectando señales artefactuales y generando descargas inapropiadas repetidas por rotura del cable de desfibrilación. Y bien, hasta aquí esto sería lo que ya sabemos, lo de siempre. ¿Cuál sería la novedad? Bueno, pues la novedad es que, como hemos dicho al principio, los electrogramas registrados en los desfibriladores nos pueden servir también para intentar planificar y guiar nuestros procedimientos de ablación. ¿Y cómo es esto? Pues bien, esto es especialmente cierto en las taquicardias ventriculares. Es muy frecuente que un paciente con taquicardias ventriculares y que ha tenido terapias por el desfibrilador se remita para una ablación de taquicardia ventricular, pero a pesar de haber tenido muchos episodios, pues no disponemos de un electrocardiograma de 12 derivaciones en el que podamos ver cuál es la taquicardia clínica que ha tenido el paciente. De tal manera que este paciente entra en el laboratorio, le hacemos un estudio electrofisiológico, le inducimos una taquicardia, le inducimos 2, le inducimos 3, le inducimos 4 y hasta 5 o las que sean, ¿no? Y no sabemos cuál es la taquicardia clínica que ha tenido el paciente y cuál es el objetivo, cuál debe ser el objetivo de nuestra ablación.
Bueno, intentando responder a esta problemática, recientemente ha habido dos estudios muy interesantes que han tratado de valorar el papel que puede tener el electrograma registrado en el desfibrilador durante la taquicardia para tratar de identificar cuál es la taquicardia clínica que ha tenido el paciente y utilizarlo después durante el estudio electrofisiológico. Incluso estos estudios han valorado también la posibilidad de intentar localizar a través de esos electrogramas dónde está el circuito y cuál es la salida del circuito de la taquicardia. El grupo de la Universidad de Michigan de Ann Arbor lo que hizo fue coger a un grupo de pacientes con miocardiopatía isquémica y con taquicardias ventriculares con electro de 12 derivaciones, les hacían un procedimiento, un estudio electrofisiológico donde se inducían los diferentes tipos de taquicardias y mapeaban la taquicardia considerada como clínica, identificando los lugares de interés, como por ejemplo la salida del circuito. Entonces lo que hacían era comparar las señales del electrocardiograma de superficie y de los electrogramas registrados por el dispositivo durante la taquicardia con las señales obtenidas durante la topoestimulación en el lugar de salida del circuito. De tal manera que estas señales las exportaban, eran analizadas en un programa tipo MATLAB y conseguían unos coeficientes de correlación que cuando, lógicamente, mi lugar de estimulación coincidía con la salida de la taquicardia, pues los electrogramas eran idénticos. Aquí estaríamos estimulando, en este caso, la salida del circuito de la taquicardia, pero si me alejaba de la salida del circuito, lógicamente el grado de concordancia en esos electrogramas iba disminuyendo. Y es más, si lo que hacíamos era comparar esas señales con las de otra taquicardia no clínica inducida en el laboratorio, pues veíamos que también no coincidían para nada esos electrogramas. Con todo ello, eran capaces de localizar con cierta precisión la salida del circuito de la taquicardia, pero lo más importante desde el punto de vista clínico para mí es que, utilizando este sencillo método, eran capaces de identificar la taquicardia clínica que habían tenido el paciente prácticamente en un 96% de los casos. Y bien, con todo ello podemos concluir que la utilidad fundamental del electrograma registrado por los desfibriladores es la de permitir el diagnóstico diferencial de las taquicardias detectadas por el dispositivo. En segundo lugar, que debemos tener en cuenta que los algoritmos diagnósticos usados en los desfibriladores tienen sus limitaciones y debemos conocerlas a la hora de interpretar esos registros. Que el electrograma aporta información diagnóstica esencial en los problemas de detección de las ondas de desfibrilación y, por último, y lo más novedoso, es que podemos utilizar esos electrogramas almacenados por el DAI como guía en nuestros procedimientos de ablación para tratar de identificar las taquicardias ventriculares clínicamente relevantes y para intentar localizar la salida de los circuitos de taquicardia. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cano, por su concreción y por haber intentado ajustarse al tiempo. La última presentación de la mesa va a cargo del doctor Alonso Pedrote, del Hospital Virgen del Rocío, y su título es Interpretación de registros de Holter implantables. Vale, muchas gracias, buenos días. Os voy a hablar de lo que me han encargado, que ha sido de cómo podemos interpretar los electrogramas de los registradores insertables subcutáneos. Como sabéis, estos son unos dispositivos que se vienen implantando hace aproximadamente unos 15 años y la verdad es que han aportado bastante al diagnóstico y el tratamiento de ciertas arritmias. Se ha avanzado bastante en el manejo del síncope con estos dispositivos, se ha incluso utilizado como herramienta para implantar marcapasos o no a pacientes con bloqueos bifasciculares, para establecer también el pronóstico en los pacientes con infarto de miocardio. Y digamos que eso sería el grupo de registradores insertables clásicos, el primero que tenéis ahí, para la monitorización del ritmo cardíaco en general, las bradicardias y las taquicardias. Recientemente, desde hace un par de años, se dispone de otro tipo de dispositivos implantables, que son aquellos que se utilizan para monitorizar la fibrilación auricular y que ya está bastante validado y que ahora veremos también algunos trazados de este tipo de Holter implantable. Bien, el funcionamiento del dispositivo no es un desfibrilador, por supuesto, y por tanto todas estas cosas que nos han contado de los desfibriladores, la aportación de los electrogramas, etcétera, imaginaros que no puede, como es lógico, ser igual. Esto es un dispositivo tremendamente sencillo,
que no mide más de 5 centímetros y que se implanta debajo de la piel. Digamos que es como si fuese una precordial colocada fija dentro de la piel. Lo que ocurre es que no es una monopolar, es una derivación bipolar. Y con la derivación bipolar esta, nosotros tenemos que aviarnos para interpretar los electrogramas que vamos a luego intentar interpretar. Bien, este dispositivo lo que hace es registrar la derivación bipolar, la amplifica, la filtra y si el nivel de detección que tiene la señal alcanza el umbral que se ha puesto de sensibilidad, pues será reconocido como una onda R, que es lo que verdaderamente detecta el electrograma. El electrograma del Holter insertable lo que detecta son las señales de las ondas R, y esta señal, posteriormente, si ha sido reconocida, será almacenada y nosotros podremos interpretarla. El dispositivo después es muy sencillo. Lo único que podemos hacer es programarlo en una serie de cortes de frecuencias que nos van a detectar. Ahí pone TV, os voy a hablar del dispositivo que yo manejo, que es el Revil de la casa Mestroni, no conozco los otros dispositivos, aunque hay 2 dispositivos más en el mercado, y deciros que viene puesto como taquicardia ventricular rápida, taquicardia ventricular. Sencillamente, el aparato lo que reconoce es la onda R, por tanto, bueno, puede ser una taquicardia auricular, puede ser una filación auricular, puede ser una taquicardia ventricular. Lo que detecta son ondas R exclusivamente. Nosotros podemos programar gamas de frecuencia cardíaca, números de latidos que tiene que detectar, y con eso pues hacemos nuestra programación del dispositivo, del Holter insertable. Después los parámetros de programación adicionales son tremendamente sencillos. Lo único que podemos programar es un cegamiento para que no haya un oversensing de la onda R misma o de la onda T, y ciertos criterios de estabilidad, nada más. Con esto nos la tenemos que aviar para el diagnóstico de los electrogramas. Otra limitación importante que tienen estos dispositivos es que almacenan, lógicamente, un material que es efímero, que tiene una limitación en tiempo. ¿Qué va a ocurrir? Que pues vamos a encontrarnos con que en ocasiones va a haber episodios que a lo mejor los electrogramas se han borrado y no pueden ser luego analizados. Tendremos que aviárnoslas con otra serie de datos que nos va a dar el aparato, pues podremos también interpretar si lo que estamos teniendo es una arritmia del tipo que estamos buscando. Digamos que vienen a almacenar unos 49 minutos y medio, la mitad prácticamente son episodios automáticos, según lo hayamos programado, y la otra mitad es una activación manual que el paciente puede activar cuando tiene el síntoma que nosotros le hemos indicado que tiene que activar el aparato. Ya veremos que eso habitualmente siempre se activa y nunca tiene nada. Bien, la experiencia con el Revil XT es mucho más novedosa y, aparte de lo que ya estamos viendo que tienen el resto de los dispositivos de los Revil normales, los Revil DX o los antiguos Revil Plus, este aparato incorpora otro algoritmo más. Es el mismo aparato, pero incorpora otro algoritmo más que es un algoritmo de detección de la irregularidad de las RR que está sensando, de los ciclos que está sensando. Si por un algoritmo que se llama el algoritmo de Lorentz, un poquito complejo para contar aquí ahora, detecta que el ritmo es irregular, da esa nube de puntos irregular que da ahí y lo detecta como una fibrilación auricular si el episodio ha durado más de 2 minutos. Si, por el contrario, no es irregular, pues lo dará como lo agrupa como, en ese caso, un flutter, como veis ahí, como un ritmo regular y la nube de puntos no está dispersa. Así es como funciona. Esto nos dará también información, y es importante a la hora de verlo, de los contadores de episodios. Nos va a decir el número de episodios que estos pacientes con fibrilación auricular han tenido, si los síntomas los podemos relacionar luego con verdaderamente si son o no fibrilación auricular, el número de episodios de fibrilación auricular que ha tenido. Podemos analizar la duración completa del episodio, la duración completa desde el inicio hasta el fin, la frecuencia media. Podemos también ver el número total de episodios, la duración que ha tenido cada uno. Veis cómo se agrupan por horas, se agrupan por días, si duran más de 72 horas, si duran más de 48, si ya es una FA persistente. Y lo más importante de todo, lo que es la carga de fibrilación auricular, que es el tiempo que el paciente está en fibrilación auricular a lo largo del día a día, y nos lo agrupa en porcentaje de tiempo, dependiendo del tiempo en el que nosotros analizamos el Holter insertable.
Bien, ¿qué arritmias pueden ser detectadas por un dispositivo insentable subcutáneo de monitorización continua? Bueno, pues digamos que los falsos positivos son tan importantes que las he dividido en verdaderas y falsas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que esto no es un desfibrilador, que es un aparato subcutáneo que se desplaza, se mueve y, por tanto, podemos tener muchos falsos positivos. No podemos hacer caso exclusivamente a lo que nos dicta la lectura del episodio. Tenemos que analizar siempre episodio por episodio con una serie de cosas que vamos a ver ahora. Bueno, pues va a detectar bradicardia, va a detectar asistolia, fibrilación auricular, taquicardia auricular, ventricular y fibrilación ventricular. Todo lo que sea sensar la onda R de la derivación bipolar precordial que tenemos. Y después las activaciones falsas, que pueden ser por undersensing y que te den falsas bradicardias y asistolias. Más de un marcapaso se puede poner por este motivo. Y taquicardias, oversensing, ruidos y extrasístoles son los más frecuentes. ¿Qué es necesario para para interpretar los registros? Hay que hacer una combinación de tres cosas, aparte de los síntomas que te cuenta el paciente. Por un lado, los electrogramas, que ya hemos visto por el doctor Cano, son parecidos a los electrogramas que pueden tener los desfibriladores, pero con más limitaciones. Por otro lado, la nube de puntos de intervalos tiempo, que es muy importante a la hora de leer la lectura del episodio. Y después echar cuenta al canal de marca, que es lo que verdaderamente te está reconociendo el dispositivo. Como todos los canales de marca, pues vienen unas iniciales donde el evento en ese momento está situado en el sitio donde está la inicial del evento, y tenemos que ver si es un evento sensado correctamente, si es asistolia, si no es asistolia, si es bradicardia, si es taquicardia, etcétera, por el canal de marcas habitual. Ejemplos. Un braditaqui. Lo veo mal. Bien. Esto es un paciente con una fibrilación auricular. Fijaros qué hace. Se detecta una pausa. Después viene en el canal de marcas atrial asistolia detectada, en español, asistolia detectada, y te da una lectura de, como estaba programado, en 3 segundos, de que estuviese sin actividad de la onda R, pues considera que el enfermo ha tenido una asistolia de 3 segundos, más de 3 segundos, y por tanto lo da como asistolia. Fijaros este otro caso de asistolia. Veis cómo, en primer lugar, aparecen unos artefactos que es claramente ruido. Este ruido se produce habitualmente porque hay una pérdida de contacto entre el dispositivo y la piel y se desplaza el dispositivo. Entonces, pues aparece ruido. Bueno, pero aparte del ruido, que está señalado ahí con una flecha, empieza la asistolia. La asistolia es detectada, como veis ahí, a la izquierda, y la da ya como asistolia detectada. Es decir, ha pasado 4 segundos y fijaros, después viene una B, la B es de bradicardia. Es decir, considera que ese artefacto que aparece ahí es una onda R, cuando es un ruido. Después aparecen otros 2 artefactos, lo veis ahí, que es claramente ruido, que lo da también como bradicardia e incluso un sensado ventricular. Por tanto, el aparato te está detectando una asistolia, como veis ahí, subrayado de 4,2 segundos, porque previamente ha dado como ese ruido, como ondas R, cuando en realidad el paciente ha tenido 16 segundos de asistolia. Eso es una cosa que tenemos que siempre combinar los trazados con la información que nos está dando. Esto sería una falsa asistolia clarísima por undersensing. Fijaros cómo lo que ha ocurrido es que el nivel de sensibilidad que tiene la R es más baja de lo que estamos viendo. La R tiene un voltaje más pequeño, no la detecta y, bueno, pues te la da como una bradicardia cuando en realidad el hombre o la mujer tiene sus ondas R perfectamente. Esto no es sencillamente un falso positivo por undersensing de asistolia. Estas asistolias, por falta de contacto, ya no se ven porque se veían más en el Reveal Plus, pero digo que más de una asistolia de este tipo se ha puesto un marcapaso cuando no son tan pronunciados. Fijaros cómo hay ruido, después se ve como una raíz cuadrada, unas vibraciones en medio y después una raíz cuadrada otra vez y vuelve a la línea de base. Eso es claramente un artefacto por pérdida de contacto que producía asistolias que no eran tal. En la fibrilación auricular. Fijaros los intervalos tiempos de un inicio de una fibrilación auricular. Como el paciente está en ritmo sinusal, hay muchísimos latidos prematuros, son los disparadores de la fibrilación auricular, los extrasístoles auriculares, y después se desorganiza la nube de puntos, hay irregularidad y ya se detecta como una fibrilación auricular. Este ya es un episodio sostenido. Fijaros cómo todos los intervalos son tremendamente irregulares. Si son de más de 2 minutos, te la considera una fibrilación auricular.
Y este sería el electrograma de ese episodio, que se ve perfectamente la derivación bipolar de las ondas R, como es totalmente irregular y es una fibrilación auricular verdadera. Los falsos positivos de los Reville XT de los electrogramas. Nosotros hemos hecho un estudio que está ahora en evaluación y que hemos incluido a 35 enfermos con Reville XT que se han sometido a una fibrilación auricular paroxística y que se puso el Reville antes del implante, 94 días antes. Fijaros el gran problema que tiene este dispositivo, y es que en 7 pacientes de los 35 había, que son el 20%, había un 63% de activaciones falsas. Es decir, hay que leer una a una. Esas activaciones falsas eran o bien por ruido, como el que acabamos de ver, o extrasístoles auriculares o extrasístoles ventriculares que daban irregularidad y te la detectaba como fibrilación auricular. De tal manera que de 3.250 activaciones automáticas del dispositivo, más de la mitad eran falsas. Ahí tenéis un ejemplo de ruido en un Reville XT. Este otro paciente que te está dando el dispositivo que tiene una fibrilación auricular y, sin embargo, lo que veis ahí son claramente salvas agrupadas de extrasístoles auriculares. El paciente tiene onda P, está en ritmo sinusal. Lo que ocurre es que, como hay irregularidad, pues te lo detecta como una fibrilación auricular y está en ritmo sinusal. Este sería, fijaros, también otro paciente que son por extrasístoles ventriculares, que era prácticamente bigeminado. Fijaros arriba, longitud de ciclo sinusal entre 700 y 900 y después latidos anticipados prácticamente constantes. Lo que ocurriera esto, estaba en ritmo sinusal y tenía extrasístoles ventriculares. Lógicamente, si eso se produce durante mucho tiempo, dura más de 2 minutos, los intervalos son irregulares y el algoritmo de Lorentz te lo da como una fibrilación auricular. Es una falsa también activación del Reville XT. En cuanto a las activaciones por síntomas, los pacientes, esto es una cosa importante, activan el desfibrilador, se les intenta educar en el sentido de que activen cuando tengan síntomas derivados de las arritmias, disnea, palpitaciones, síncope, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, el 62% de nuestros pacientes activaron verdaderamente y eran episodios de FA, el resto eran extrasístoles auriculares, eran extrasístoles ventriculares o no tenían absolutamente nada. Esto es un Reville Plus antiguo. Fijaros cómo se ven perfectamente las rachas de taquicardia ventricular monomorfa no sostenidas, repetidas, típicos de taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho. Este es un Reville DX reciente. Fijaros cómo son taquicardias ventriculares no sostenidas, ritmo sinusal, hay un extrasístole ventricular que es detectado correctamente en ventricular sensing. Como la anchura del QRS es muy grande y el cegamiento no está muy puesto de más de 100 milisegundos, lo detecta como un ventricular refractario y inicia una taquicardia regular, entra en zona de taquicardia rápida, que es FS, Fibrillation Sensing, después hace 2 latidos más, como está en la gama de frecuencias más lenta, la considera como taquicardia sensing. Yo creo que esto es correcto, probablemente fuera una taquicardia ventricular no sostenida y así se estableció el diagnóstico. Ahí tenéis los episodios y la detección eran 14 segundos de taquicardia ventricular no sostenida. Fijaros, sin embargo, este paciente nos está dando la información, el dispositivo, de que tiene una taquicardia ventricular rápida. Ahí lo tenéis a la izquierda en el círculo. Sin embargo, la frecuencia ventricular de la taquicardia ventricular rápida son 260 milisegundos, que si no me equivoco son 240 latidos minutos. Por tanto, si luego vemos aquí que la frecuencia media son de 167, algo está pasando. Probablemente nos esté dando una información errónea el dispositivo. Es decir, nos ha dicho que esto es una taquicardia ventricular rápida y aquí lo que estamos viendo es que si son 240 la detección de una TV rápida y tiene 167, algo no cuadra. Analizamos luego la nube de puntos y vemos que hay tres secuencias, ¿no? La sinusal de 600 milisegundos, otra de 400 milisegundos, fijaros, y otra sobre los 200 milisegundos. Y prácticamente ordenados. Aquí lo que estaba pasando, los electrogramas, sí, evidentemente, sí fueron muy útiles, es que estaba viendo un oversensing de la onda P. Fijaros que lo que está haciendo el dispositivo es sensando 3 ciclos diferentes, que es la onda P, el intervalo PR, la onda R y el RP siguiente. Es decir, fue un falso positivo de taquicardia ventricular. Y 2 casos más, para terminar, sobre pacientes con fibrilación ventricular. Diréis, ¿cómo se puede poner un Reville a un paciente con fibrilación ventricular? Pues, desgraciadamente, así fue. Entonces, veis aquí, esto es un paciente isquémico que
nos lo envían para ponerle un Revil porque tiene síncopes. El enfermo tiene fracción de eyección rigurosamente normal, no tenía cicatriz de infarto y le habían hecho un cateterismo, le habían colocado un stent o 2 stents. El paciente empieza a tener episodios sincopales, no son muy repetidos y consideran que probablemente lo mejor es una monitorización continua y ponerle un Revil. Estamos hablando de un paciente que además eso se ha evaluado en que el poner Revil a pacientes sin disfunción ventricular y estudiar síncope probablemente, creo que era el ISO2, no me acuerdo ahora mismo, pues no había problema y estaban indicados, era una indicación tipo 2. Le pusimos el Revil y fijaros que el paciente, ahí en el QRS se ve un artefacto hacia abajo que claramente es un descenso del ST, había empezado con dolor precordial y inicia una fibrilación ventricular detectada como TEO rápida correctamente. El aparato tiene la capacidad de almacenar 30 segundos antes y 30 segundos después del episodio. En la raya roja lo que estáis viendo es el corte, porque no puede estar recogiendo todo el trazado. En realidad fueron 12 minutos hasta que lo asistió el 061, los equipos de emergencia nuestros de allí de Sevilla, y lo que tuvo fue una fibrilación ventricular y el paciente, después falleció en la UCI. Se había documentado con el holter insertable. Y para terminar, un caso que publicamos por sorprendente, de una paciente joven de 30 y tantos años, sin cardiopatía estructural aparente, que tiene episodios sincopales. Episodios sincopales sin cardiopatía estructural, pero no gustaban, eran episodios sincopales nocturnos, no tenían relación con la actividad física, no había ninguna situación de perfil vasovagal que te dejara tranquilo y después de estudios no invasivos se solicitó un Revil, un holter insertable. Este era un Revil Plus. Bien, ahí veis cómo la paciente tiene un episodio, está en ritmo sinusal, empiezan a aparecer marcados con un círculo extrasístoles ventriculares. Esos extrasístoles ventriculares se van haciendo cada vez más frecuentes. Al principio, fijaros cómo no hay nada, sino que hay una relación clara entre el extrasístole y que aparecen unos segundos antes y un episodio luego de fibrilación ventricular que dura 3 minutos. Ahí está perfectamente contabilizado, desde las 9:42 hasta las 10:45. Y la paciente no se muere. Tras 3 minutos en fibrilación ventricular. Fijaros cómo luego, ahí tenéis un detalle del episodio, continúan, sale en ritmo sinusal y los extrasístoles empiezan a disminuir, como ahora veremos, empiezan a desaparecer. Es decir, aquí tenéis un detalle del episodio, como esos extrasístoles ventriculares, que son los disparadores de la fibrilación ventricular idiopática. Uno de ellos, el último, inicia la fibrilación ventricular, tiene un aspecto de torsión de punta y la enferma no estaba tomando absolutamente nada, era una enferma que no tenía aparente cardiopatía. Ese es el cese del episodio. Y fijaros cómo ya al final los extrasístoles ventriculares desaparecen y hay y queda en ritmo sinusal estable. La paciente se recupera, le pusimos después un desfilador, le pusimos beta bloqueante y lleva 5 años que no ha tenido ni un solo episodio de arritmias de este tipo. Y nada más, esto es todo lo que quería contar. Gracias. Muchas gracias, doctor Pedrote. Yo creo que vamos mal de tiempo, pero nos quedan 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda. Bueno, yo tengo una pregunta para el doctor Rubín. ¿Qué opinas de las taquicardias auriculares que se producen después de la ablación de la fibrilación auricular a nivel de venas pulmonares? Hombre, bueno, se me ocurre en primer lugar que bueno, es un galón que nos tenemos que poner entre comillas los electrofisiólogos porque es una patología que hemos creado nosotros. Los cirujanos ya habían hecho algo ya antes cuando decían
el MACE, pero bueno, son taquicardias izquierdas que ocurren aproximadamente en el 10% de las ablaciones de venas pulmonares y que bueno, cada vez serán en principio más frecuentes cuanto más ablaciones de fibrilación auricular se realicen. Suelen ser reentrantes y bueno, lo único también que se me ocurre que ante unas aurículas tan ablacionadas, probablemente los criterios de identificación, de localización de esa taquicardia, aunque suelen ser criterios que te aportan una localización izquierda, pero esos criterios probablemente no sean tan válidos en estas taquicardias. Muy bien, y luego una curiosidad tengo. Hemos visto, la verdad es que ha estado muy bien, porque han sido 2 horas de hablar de un medio diagnóstico que lleva 110 años y han sido 2 horas, yo creo que pues amables y divertidas. Pero ante un paciente, por ejemplo, ante un electro que no tenemos al paciente, ¿qué beneficio nos daría la clínica de ese paciente, por ejemplo, doctor Torrecilla, en las taquicardias intranodales atípicas? Que hemos visto siempre el electro, pero sin paciente. ¿El paciente ahí colaboraría? ¿Los síntomas? En las taquicardias intranodales atípicas quizá menos porque la presencia de palpitaciones en el cuello viene a tener una incidencia muy similar a la de los pacientes con taquicardias ortodrómicas, y el hecho de diferencia sería la edad. La edad de los pacientes con taquicardias intranodales atípicas está en torno a la media de inicio de síntomas, en torno a los 42 años, y sin embargo los pacientes con taquicardias mediadas por vía accesoria, pues esa edad de inicio es mucho más joven, en torno a los 25 años. Fuera de eso no tenemos grandes marcadores diferenciales en cuanto a la clínica en estos pacientes con taquicardias intranodales atípicas, que es un tema a estudiar. Lo que pasa es que es una incidencia mucho más pequeña y son más raros. Bueno, yo simplemente querría comentar, haciendo alusión al título de la sesión, en el cual se habla del electrocardiograma en el manejo de pacientes con arritmias, lo de siempre y lo nuevo. Después de oír todas estas estupendas presentaciones, la sensación que me da, sobre todo cuando hablamos del electrocardiograma de 12 derivaciones, es que lo de siempre sigue teniendo una gran vigencia y que realmente, aunque sigue habiendo nuevas maneras de abordar el análisis del electrocardiograma, pues los criterios clásicos siguen estando ahí para utilizarlos. Y uno de los electrocardiogramas que a mí más me han llamado la atención y sobre que querría hacer algún comentario o escuchar la opinión de los participantes es ese síndrome de repolarización precoz que últimamente se viene publicando y describiendo en la literatura médica, esas ondas, pequeñas ondas que aparecen en la parte terminal del QRS, sobre todo en la cara inferior, y que se ha asociado a fenómenos de muerte súbita y fibrilación ventricular. El doctor Arribas ha presentado unos electros espectaculares. Uno de ellos era de un niño. Sí, es que yo creo que lo he traído un poco para provocar. Es decir, cuando tenemos un síndrome de onda J, o todo lo que son es que ahí agrupamos un montón de alteraciones de la repolarización, está el Brugada, podemos llamarle síndrome de onda J en cierta manera, ¿no? Cuando esto es muy brutal, como el caso de ese niño, pues bueno, tiene un comportamiento arrítmico maligno. El problema es que como esto es un espectro continuo, probablemente en los estudios poblacionales pues de los finlandeses o todo esto, ¿no? Y aunque intentemos afinar qué repolarización precoz es peor, pues la de la cara inferior, inferolateral, cuando hay más onda J, cuando mide más milímetros, cuando la morfología es tal, aún así eso está presente en una población, en una parte tan importante de la población que realmente no podemos utilizarlo como guía para modificar nuestra actitud frente a los pacientes. Vemos cientos de electros todos los días y porque veamos una cosa así, yo defiendo que inclusive no hay que decirle nada al paciente, porque no podemos modificar nada. Le podemos decir, mire usted, si tiene un infarto, tiene más riesgo de fibrilar que el que no tiene la onda J. Esto, es decir, de momento, yo creo que nos genera más incertidumbre
que actitudes clínicas. Pero como está ahí, y todos tenemos algún caso, como el que he presentado de un paciente joven que fue resucitado y lo único que tenía, después de hacerle todos los test farmacológicos de provocación, de epinefrina, flecainina, solamente tenía eso este chico, pues bueno, esto debe formar parte de lo que son las paradas cardíacas idiopáticas, pero yo creo que en nuestra práctica clínica tenemos que no incluirlo en las alarmas, ¿no? Ese es mi comentario. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario desde la audiencia? Muy bien. Pues ya hemos consumido más tiempo del que nos toca, así que damos las gracias a todos los ponentes por sus excelentes presentaciones y a todos los asistentes.